En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían aún a Juan por profeta. Hasta ahí lo vamos a dejar. Eterno Dios, te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora disponemos este tiempo para que tú ministres nuestras vidas. Dame, Señor, de tu gracia para predicar. Tu pueblo que escuchará el mensaje, abre sus oídos y sus ojos espirituales. Señor, que tu palabra pueda ser de bienestar espiritual para cada uno, Señor. Reconozco mis limitantes, si pudiera equivocarme, guárdame de no hacerlo, sino predicar, Señor, con prudencia. Señor, dame de tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Iniciamos el capítulo 14, un capítulo importante dentro del ministerio de Jesús. El tema de esta predicación es el rechazo del ministerio del Rey. El rechazo del ministerio del Rey. Es un evento tan trascendente, tan importante, que lo registra Marcos 6:14 al 28, y también lo registra Lucas 9:7 al 9. Fue un acontecimiento de suma importancia en la vida de los discípulos del mismo ministerio de Jesús, que 3 evangelios lo registran, y cada uno complementando al otro. Así es de que tenga de manera paralela esas 3 citas. Obviamente la base es Mateo capítulo 14, versículo 1 hasta el 13, y Marcos capítulo 6, versículos 14 hasta el 28, y Lucas 9, 7 al 9. Este pasaje nos narra la historia de un hombre que en Mateo 11 lo registró, que no había otro más grande en la tierra como Juan el Bautista. Entonces encontramos un pasaje que no solamente nos habla de acontecimientos históricos de la vida de Juan el Bautista, sino que también nos habla acerca de cómo una persona por miedo puede perderse la vida eterna y estar cerca de Jesús. A lo largo del capítulo 14, 15 y 16 vamos a encontrar 8 eventos o 8 casos en los cuales la gente va a rechazar el evangelio de Cristo por diferentes razones. Cuando concluimos el evangelio, el capítulo 13, encontramos que Jesús fue rechazado ¿por quién? Por Nazaret, por la ciudad de Nazaret. Eso lo encontramos en el versículo 53 al 58 del capítulo 13. Ahora encontramos en el capítulo 14 que es un rey o un gobernante, el cual por miedo al pueblo y por miedo a su esposa rechaza a Jesucristo. Y esto nos habla algo muy importante, hermanos. ¿Podemos nosotros en algún momento rechazar las cosas de Dios por terceras personas? Dios quiera que no sea así. Y encontramos un incidente tan significativo en la vida de la iglesia cristiana como es el caso de Herodes y de Herodías. ¿Por qué lo resaltan los 3 evangelios? ¿Por qué el Espíritu Santo toma este evento tan trascendente para hablarnos esta tarde a nosotros como iglesia? En Mateo capítulo 14, versículo 1, dice: en aquel tiempo. La palabra tiempo ahí es kairos. Recordemos que el tiempo, según el contexto, está definido en kairos y cromos. Cromos es el tiempo en el cual registramos meses, días, semanas. Ese es el cromos, donde el hombre se mueve. El kairos es el tiempo de Dios. Y el que encontramos aquí es un tiempo general, un tiempo de Dios específico dentro del ministerio de Jesús. Y dice que en ese tiempo importante aparece
uno de los actores, por decirle así, de esta historia, y es Herodes el tetrarca. Y este hombre, Herodes, dice que escuchó la fama de Jesús. Había un gobernante llamado Herodes. Este no es Herodes el Grande que encontramos en Mateo, cuando los niños nacen, aparecen los reyes magos y quieren eliminar a todos los niños. No es ese Herodes. Herodes el Grande que encontramos en Lucas capítulo 2 se le conoce como Herodes el Grande, y fue el padre de este Herodes. Es muy importante lo que le voy a compartir como historia, porque tenemos que entender esa parte de Herodes. Dice que era Herodes el tetrarca. La palabra tetrarca es una palabra de las matemáticas y significa alguien que guarda una cuarta parte. Y dentro del reino Herodes que encontramos aquí, él tenía el control de una cuarta parte del reino que tenía controlado en ese lugar el imperio romano. En Mateo capítulo 2 versículo 1, no lo busque, le leo como dato: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, ese es Herodes el Grande, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Este Herodes que encontramos en Mateo 14 es descendiente de Herodes el Grande. Herodes pertenecía o era descendiente de Esaú. Recordemos que en la historia Esaú vendió algo muy importante, que era su primogenitura, ¿se recuerda? Y eso perdió todas las promesas de Dios, y desde ahí Dios lo destituyó y Jacob iba a tomarlas. Y le advirtió a Esaú que él tendría que ser el sirviente de Jacob o de su descendencia. Pero llegamos en un momento en el cual Dios en su soberanía permite que este hombre, Herodes el Grande, descendiente de Esaú, llegue a ocupar un lugar. Ahora, el lugar donde Herodes se asentó se le conoce en la geografía, era una parte de Arabia, donde el apóstol Pablo, cuando se convierte a Cristo, se va por un tiempo y ahí Dios le habla. Herodes el Grande, hermanos, dice la historia que Herodes el Grande se casó con una mujer de Samaria y tuvo 3 hijos legales, por decirlo así. Entonces, esos 3 hijos que tuvo Herodes el Grande, uno se llamó Arquelao, otro Felipe, y Herodes Antipas, que es el que encontramos en el capítulo 14. Además tuvo otros hijos fuera del matrimonio Herodes el Grande, que están registrados, y vamos a ver por qué es tan importante tener este contexto en el pasaje. Entonces tenga en mente, tuvo 3 hijos, ¿verdad? Arquelao, Felipe y Herodes Antipas, que es el que encontramos en el capítulo 14. Herodes era el único que gobernaba en Galilea, alrededor donde Jesús estuvo en su ministerio. Ahí estaba gobernando Herodes Antipas. Nunca Jesús tuvo un encuentro con él, sino hasta cuando es entregado por Judas. Es hasta ese momento en el cual tiene un encuentro con Herodes. Antes de eso no. Dice el versículo 2 de Mateo 14. Vamos a avanzar. Y dijo a sus criados, Herodes: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Tenía una preocupación Herodes. Siempre cuando un asesino asesina a alguien, valga la redundancia, el remordimiento y la acusación de haberle quitado la vida a alguien lo persigue por su vida entera. Y es el caso de Herodes. Él había mandado matar a Juan el Bautista, y dice que le dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Y esto vemos a un hombre que se sentía culpable por el asesinato de una persona como Juan el Bautista. En Lucas capítulo 9 versículo 7, que es paralelo el pasaje, dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. La palabra perplejo en Lucas 9:7 nos habla de un hombre que estaba confundido. Estaba experimentando en su vida un momento de incertidumbre,
donde la conciencia lo acusaba, la sangre que había derramado lo estaba reclamando a Herodes. Por eso es que Lucas 9:7 dice que estaba perplejo. Ahora, vamos a ver por qué Mateo capítulo 14, versículo 2 dice que confundió a Jesús con Juan el Bautista. Si algo puede definir a Juan el Bautista, fue un hombre que predicó en el desierto, y que el tema central de Juan el Bautista, ¿cuál fue, hermanos? Fue el llamado al arrepentimiento a aquellos que vivían lejos de Dios. ¿Se recuerda? Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo capítulo 3, versículo 5. Mateo 3, 5. Entonces encontramos y vamos a ver cómo podemos, o cómo la Biblia define a Juan el Bautista. Y algo que identifica a Juan es el tema del arrepentimiento. En Mateo 3, 5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Siempre el arrepentimiento tendrá una relación directa con el pecado. Siempre será el arrepentimiento el que señale el pecado para que las personas se conviertan a Cristo Jesús. Y el mensaje de Juan era la confesión de pecados, el arrepentimiento. Versículo 7 de Mateo 3. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje confrontador, llamando a los oyentes que le escuchaban al arrepentimiento. Ya hemos dicho muchas veces, la palabra arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de acción, algo que acompaña el pensamiento con las acciones. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y siempre vamos a relacionar el arrepentimiento con el pecado directamente. En Marcos capítulo 1, versículo 3, no lo busque, y versículo 4 dice de Juan esto: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si vamos a hablar de Juan el Bautista, tenemos que hablar de un mensaje de arrepentimiento y de cambio, de acercarse a Dios. Ese mismo mensaje que encontramos en Juan el Bautista, en el tiempo cuando Jesús comenzaba su ministerio, ese mismo mensaje fue el que él tuvo que darle a Herodes Antipas y a Herodías. El mismo mensaje. La pregunta es: ¿por qué fue tan significativo la vida de Herodes Antipas a los ojos de Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que atrajo los ojos de este hombre de Dios, que tuvo que reprenderlo y tuvo que decirle: oye, Herodes, tú estás viviendo con la mujer de tu hermano? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que había en ese momento? Dice el versículo, vamos a regresar a Mateo 14, versículo 3. Entonces encontramos a un hombre, Juan el Bautista, que su mensaje era el arrepentimiento, ¿cierto? Y encontramos a un hombre, a un gobernante como Herodes Antipas, que cuenta el Evangelio de Mateo, que confundió a Jesús con Juan el Bautista porque él lo había encarcelado. Dice el versículo 3: porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Y aquí entonces entra a escena Herodías. Es decir, Herodías era una mujer que había estado casado previamente con el hermano de Herodes, que era Felipe. Recordemos al inicio que yo le mencioné que tuvo 3 hijos Herodes el Grande, y uno de ellos era Arquelao, Felipe y Herodes Antipas. Bueno, Herodías era esposa o era mujer de este Felipe.
Y Juan el Bautista le señala su manera de vivir a este Herodes. Dice porque era mujer de Felipe su hermano. Ahora, viene una pregunta que yo mientras revisaba este pasaje: ¿por qué la Biblia no le refirió el título de esposa a Herodías? ¿Logra verlo? ¿Logra verlo en el versículo? Que no le dijo la esposa a Herodías, sino que la consideró como la mujer de Felipe, su hermano. ¿Por qué? Déjeme decirle y déjeme darle un poco de historia. Me tuve que ir un poco de historia y revisar un poco de la historia de Flavio Josefo, que fue un historiador del tiempo de Cristo, y el cual registra muchos datos, y está en la historia, en la arqueología y antropología, acerca de este pasaje. Increíblemente menciona este momento. Y según la historia que cuenta Flavio Josefo, dice que además de los 3 hijos que tuvo Herodes el Grande, tuvo otros hijos fuera del matrimonio, medios hermanos. Y entre ellos tuvo otro hijo fuera del matrimonio que se llamó Felipe, según la historia. Y ese Felipe tuvo hijos, y entre esos hijos que él tuvo a Herodías. Herodías era hija de su medio hermano de Herodes Antipas. Había una relación de incesto entre Herodías y Herodes Antipas. Por eso la atracción de Juan el Bautista. Él sabía esto, conocía de la historia Juan el Bautista. Según la historia, nos habla entonces que Herodías era hija de otro hermano de Herodes. Y esto nos habla entonces que había una cuestión de incesto. Por eso el arrepentimiento que hizo Juan el Bautista a Herodes. Con ese contexto vamos a ver el versículo 4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Qué era no lícito, hermanos? Tener a la esposa de su hermano. ¿Por qué? Porque eso no era correcto. Los judíos sabían que Herodes le había quitado la esposa a su hermano, y que además esa esposa era una familia cercana a él. El versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero tenía que tener, hermanos, temor. Herodes, siendo un gobernante, era un hombre sujeto y sumergido en los temores. Y por temores, ¿sabe qué? Por temores muchas personas no escuchan el mensaje de Dios. Por muchos temores las personas se alejan del evangelio de Cristo. Por temores a terceras personas. Dice el versículo 5 que Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Y encontramos a un hombre que lo caracteriza el temor, el qué dirá la gente. ¿Qué dirá la gente si yo hago esto contra Juan el Bautista? Y es ahí donde Dios quiere hablarnos esta tarde. Dios quiere que tengamos cuidado con los temores, porque por muchos temores hacemos cosas que nos alejan cada vez más de Dios. Versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, y según Flavio Josefo, la hija de Herodías se llamaba Salomé. Según la hija, dice que la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y encontramos, hermanos, un momento crucial en la vida de Herodes. Primero el temor por el pueblo. Y luego encontramos un momento en el cual van a celebrar su cumpleaños de Herodes, y aparece en escena la hija de Herodías, Salomé. Miren lo que dice Marcos 6:20, porque de manera paralela registra este momento. Dice Marcos 6:20, ¿usted me alcanza? Porque Herodes temía a Juan. Imagínense, Mateo dice que tenía temor al pueblo, y Marcos 6:20 dice que Herodes tenía temor a Juan. Encontramos a un hombre lleno de temores, lleno de miedos. Hay gente así, gente que tiene miedo al qué dirá el otro, qué dirá el que está afuera, qué dirá mi esposo, qué dirá mi hijo. ¿Sí logra ver que en Marcos 6:20 dice que Herodes tenía miedo de Juan?
sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Si podemos identificar a Herodes, es un hombre lleno de miedos y de temores. Por todo tenía miedo. Y eso nunca lo dejó ser a Herodes. Fue esclavo de miedos y de temores. Y concluye el versículo 20. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y dice que agradó a Herodes. Esa palabra agradar en el contexto griego habla de que lo dejó deslumbrado. Según la historia dice que la tradición de las fiestas tenía que ver con la sensualidad, la lascivia, y después culminaban en orgías. Y llegó un momento en la vida de Herodes que eso lo cautivó, lo impactó, la manera como esta joven danzó. Según la historia dice que esta joven tenía alrededor de 16 a 17 años. Versículo 7 de Mateo 14. Vamos a regresar rápidamente. Dentro de sus miedos de Herodes, el versículo 7 dice: por lo cual Herodes le prometió con juramento darle lo que pidiese. Imagínese este hombre ebrio, no en sus 5 sentidos, deslumbrado, cautivado por la lascivia que produjo el baile de esta joven. Llegó a perder la cabeza y no pudo identificar que sus palabras podían llevarlo a ser culpable de la muerte de Juan. Y esto Dios quiere que revisemos, hermanos. Esta historia tiene una enseñanza profunda. Los miedos y temores te pueden llevar a tomar decisiones de las cuales te lamentes el resto de tu vida. Nunca más tuvo una segunda oportunidad como esta Herodes. Nunca más. Pero por temor a Juan, por temor al pueblo, por temor a Herodías, llegó a un punto en el cual de manera descabellada le dijo a esta joven: pídeme lo que quieras. Ahora recordemos que detrás de esta hija estaba una madre furiosa, molesta, enojada. Y alguien dijo que una mujer despechada es capaz de hacer lo que no te imaginas. Y lo que hizo Herodías fue lo impensable. Versículo 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo, ¿qué le dijo? Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué estaba molesta Herodías? Porque Juan le decía: dejaste a tu esposo, te metiste con su hermano, arrepiéntete, eso es pecado. Y una mujer, hermanos, como esta mujer Herodías, nos habla de una mujer que no tiene temor de Dios, que no pensó en las consecuencias, y la palabra de un hombre le puso en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Estamos hablando del caso de una vida de un ser humano, hermanos. Esta mujer o esta joven estaba bien instruida por su madre. Ahora, y aquí nos lleva a revisar, hermanos, cómo estamos educando a nuestros hijos, hacia dónde los estamos guiando, en el temor de Dios. Porque déjeme decirle que su hijo siempre va a considerarla a usted como mamá y como papá. Dios quiere que siempre sea para que usted lo instruya en las cosas de Dios. Mire, vamos a ver de manera paralela Marcos 6:23. El mismo momento, pero desde la perspectiva de Marcos. Estamos viendo el caso que la mujer danzó, Salomé bailó. Herodes le dice: ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Dice Marcos 6:23, y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Qué persona tan fuera de lugar Herodes, ¿no? Le ofrece hasta la mitad de su reino solamente por el simple baile a una joven. Versículo 24. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista.
Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. No lo dejó para mañana. Su enojo en contra del hombre que señaló su pecado la quería como venganza ese mismo momento. ¿Sabe que muchas veces decir las cosas de parte de Dios nos puede acarrear diferencias? Pero ¿sabe qué? Decir la verdad incomoda. Y es mejor decir la verdad que ser copartícipe de algo que no está bien. A Juan le costó la vida, pero ¿sabe qué? Él está con el Señor. Dios nos llama a nosotros a tener cuidado. Y dice el versículo 9, vamos a regresar rápidamente a Mateo 14, 9, que es donde estamos. Entonces el rey, ¿qué le pasó? Se entristeció. ¿Por qué cree? Se dio cuenta de la torpeza que hizo. Oyes, por un simple baile le quitas la vida a otra persona. Pones la vida de alguien en las manos de otro tercero. Le cayó el 20 a Herodes. Pero logramos revisar una vida llena de temores y miedos, que hizo cosas sin sentido. Se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, ¿qué hizo? Mandó que se la diese. Como yo, el gobernador, voy a retractarme de mi palabra, todos me están viendo. ¿Qué dirá el pueblo que no tengo palabra? Es lo que está diciendo Herodes. Se entristeció por un lado, pero luego tuvo temor por el qué dirán. Y el qué dirán muchas veces te llevará a alejarte de Dios. No te preocupes por lo que digan los demás, preocúpate por lo que dice Dios de ti. Porque el día que tú estés cerca de Dios, nadie te va a ayudar. Tienes que buscar a Dios. Versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Hace un tiempo atrás yo leí un poco de historia en relación a Salomé y nunca pensé que tuviera tanta relación con esta mujer Herodías. Pero imagínense la escena de esta mujer. No lo hizo ni siquiera por ella, Salomé, lo hizo por su madre. Quitarle la vida a Juan el Bautista. 12. Entonces llegaron sus discípulos de Juan y tomaron el cuerpo. Imagínense esa escena. Los seguidores de Juan el Bautista, escuchando todo lo que había pasado, le entregan el cuerpo sin cabeza y lo enterraron. Y luego fea lo que hicieron estos discípulos de Juan. Y fueron y dieron las nuevas, ¿a quién? A Jesús. Jesús se enteró de este incidente. Esto es tremendo. Vea lo que hizo Jesús frente a esta acción. Versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde ciudades. Ahora vea cómo complementa más este versículo 13, Marcos capítulo 6, versículo 29. Le leo, usted me alcanza. Es el mismo momento. Marcos 6, 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron a tomar su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho, todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían el tiempo para comer. Jesús los atrajo a él y les dijo: vengan para acá, voy a hablarles a ustedes muchas cosas. A partir de este momento, si se dan cuenta, Jesús no va a confrontar a Herodes ni a Herodías. Pasa muchísimo más tiempo hasta que en Lucas
capítulo 13, versículo 31, encontramos el momento en el cual le preguntan a Jesús acerca de Herodes. Vaya buscándolo, Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid aquella, ¿qué le dijo? Calificó de esa manera a Jesús a un hombre que le quitó la vida a Juan el Bautista. Decid aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Pero ¿sabe qué? No le dio la cara a Herodes, Jesús. No va a encontrar ningún otro pasaje en el cual Jesús tiene un confrontamiento, hasta que llegamos a Lucas 23, 6. Y ahí concluimos la predicación. Lucas 23, 6. Después del incidente de Juan el Bautista, pasa el momento en el cual le preguntan a Jesús de este hombre Herodes, un hombre que, si lo podemos calificar, es un hombre lleno de miedos y de temores, y que por el qué dirá la esposa y qué dirá la hija y qué dirá el pueblo, tuvo tan cerca el mensaje de Cristo que lo desechó. Lucas 23, 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Es el mismo Herodes Antipas. Herodes viendo a Jesús. ¿Sabe que Herodes tenía el deseo de ver a Jesús? Cuando lo registra en Mateo 14, no lo vio, escuchó la fama de él. Es el primer momento que lo tiene frente a frente. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿Por qué se alegró? Porque tenía deseos. Lo había escuchado de sus milagros, de sus predicaciones, de la manera como hablaba, y tiene el momento especial de tener enfrente al mismo Creador. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, dice el 9. Pero Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Él nada le respondió. ¿Sabe que Dios es misericordioso? Pero ¿sabe qué? Que tiene límites la misericordia. Dios nos puede seguir hablando por mucho tiempo, pero cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí. No escuchó ninguna palabra Herodes de la boca de Jesús. Lo pudo haber llamado al arrepentimiento, pero no lo hizo. ¿Sabe que nunca cruzó con él una palabra? Después de este incidente, según la Biblia registra, que mandó a los principales para que lo atormentaran y lo escarnecieran. Pero ¿sabe qué? Jesús nunca le dijo una palabra a Herodes. Es la única vez que tuvo Herodes la oportunidad de ver a Jesús y escuchar palabras de él, pero no escuchó nada. Herodes perdió la oportunidad de entrar al reino de los cielos por sus miedos. Nunca tuvo una segunda oportunidad. Esta tarde Dios nos habla a nosotros en este pasaje tan importante, que además de historia tiene un mensaje. Puede haber momentos en los cuales no haya segundas oportunidades en Dios, aunque es un Dios de misericordia. Segundo punto, los miedos nunca te ayudarán a crecer. Los temores nunca te dejarán acercarte a Jesús. Es tiempo de ir a Cristo. Encontramos un segundo caso donde un hombre tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Dios quiera que usted y yo, en este lugar donde estamos, no sean los temores una razón para no acercarnos a Dios. Olvídese, hermano, del qué dirán. Usted acérquese a Dios. Si Dios te dice cambia en esto, hazlo porque Dios te está diciendo. No voltees a ver a nadie. Si Dios es el que te habla, hazle caso a Él.
Póngase de pie.